Lloré durante años creyendo que era estéril. Lo digo así, con la misma voz que usé para confesarlo en mi cabeza mientras fregaba platos, mientras tundía las sábanas cuando él llegaba tarde, mientras me veía en el espejo intentando encontrar algo que no fuera culpa. Creía que la responsabilidad de esa ausencia, de un llanto que no salía, de una casa que parecía no completarse, era mía. Fue una creencia que me caló como un frío continuo. Me sentía imperfecta, como un vaso con una pequeña grieta que nadie quiere ver. Esa sensación configuró mi matrimonio mucho antes de que yo comenzara a sospechar que algo más, mucho más oscuro, se estaba tejiendo a mi alrededor. Con Marcos aprendí a ponerle nombre a las certezas y a sospechas. Tenía voz suave, trabajo estable y una sonrisa que desarmaba a la familia entera. A la gente le gustaba cómo nos veíamos juntos en las fotos, la casa siempre recogida, sus manitas en la cintura, mi delantal mientras preparaba algo que, en la práctica, muchas veces era un ritual para mantener la ilusión de normalidad. Al principio, quizá como cualquiera, me consolaba pensar que la vida iba por un buen camino. Cenas con amigos, fines de semana en el campo, un coche que parecía decir estabilidad. Pero la estabilidad tiene capas, y la nuestra empezó a mostrar microgrietas que primero creí que eran peculiares, luego inofensivas, y al final, pistas. Marcos hablaba siempre de la reforma de la casa de su madre en Villa Esperanza. Era una excusa que fue creciendo y ocupando toda la geografía de nuestras conversaciones. Hasta que terminemos la reforma no podemos. Esa frase se volvió un tapiz. No poder visitar a su madre, no poder abrir cajones de la casa del pueblo, no poder, según la coartada, traer a doña Rosa a nuestra casa para una fiesta familiar. Era como si con cada «cuando esto acabe» se fuera cerrando una puerta para mí. Me repetía a mí misma que aceptarlo era razonable. Su madre estaba mayor, había que respetar el espacio, había inversiones, y así fui aprendiendo a encogerse en silencio. Esa excusa fue la primera arma. Pequeñas cosas comenzaron a resultar disonantes. Llamadas que quedaban sin contestar cuando prometía devolverlas, planes cancelados a última hora con justificantes vagos, un atasco, una cita prolongada, y siempre esa referencia a la reforma que sonaba más a muro que a proyecto. A veces traía regalos de su supuesta visita al pueblo, latas de conservas, frascos de pimiento, paquetes que yo ayudaba a acomodar en la despensa sin preguntarme de dónde venían. Había una consistencia en el modo en que el silencio se disfrazaba de cuidado. «Es que mamá no quiere causar molestias», decía. Y yo, que deseaba ser madre, que me había imaginado más de una vez llamando a mis hijos por su nombre, fui convirtiendo esas mentiras en una explicación sobre mí. Si no había hijos, era, tal vez, porque algo no funcionaba en mí. Me visitaban dudas íntimas que me sacudían al despertar. ¿Por qué no conseguía decir las cosas en voz alta? ¿Por qué guardaba esa hambre bajo la lengua y la convertía en ritual doméstico? Era más fácil pensar que mi cuerpo me había traicionado que aceptar que alguien más me estaba escondiendo una verdad. La culpa es compañera silenciosa. Es un animal que se alimenta de las ausencias. Hubo momentos anteriores que ahora reconstruyo como señales leves. Unas botas embarradas en el recibidor en pleno verano seco. Una camisa que no conocía colgando de la silla de la habitación de invitados. El aroma de un perfume que no era el de Marcos. Los justificantes que él dejaba en la mesa. Los correos electrónicos urgentes que tenía que enviar. Las llamadas que cortaba con discreción. Nada de esto, por separado, me llevó a la alarma. Todo junto empezó a crear un mapa confuso que yo no tenía valor de leer. Recuerdo muy bien una tarde de otoño, de esas en las que la luz entra en la cocina como si de pronto quisiera contarlo todo. Hice un café y me senté en la mesa con el delantal aún anudado. Marcos me dio un beso en la frente, con la tranquilidad de quien no sospecha que su mentira se empolva a cada paso. «En cuanto acaben con la reforma de la casa, te prometo que iremos a verla», dijo. Esa promesa sonaba a cuchara para una herida que necesitaba coser. Junto al café se quedó su taza y una servilleta con una pequeña mancha de tinta. Un garabato. Una dirección que no reconocí y un número de teléfono que él cerró de inmediato en su móvil. No pregunté. No supe si el miedo a confirmar lo que intuía era más fuerte que la necesidad de saber. No quiero que suene a melodrama construido. Era simplemente la vida de muchas horas, con pequeños silencios que me fueron domesticando. Por las noches me preguntaba si la culpa era la condición de mi feminidad. Una especie de deuda no pagada. Me repetía. Tal vez solo soy una mala suerte. Tal vez no estoy hecha para ser madre. Era una confesión que me mordía adentro, y la repetí tantas veces que llegó a parecer un dato más. No busqué una segunda opinión médica con la convicción de que lo que me faltaba no era clínico, sino algo indefinible entre la carne y el aire. El silencio de mi marido era ya una coartada que alimentaba mi sentir. Sin embargo, las contradicciones no desaparecerían hasta que un día alguien tocó la puerta,
con papeles en la mano y mis certezas más íntimas comenzaron a desmoronarse por fuera. El licenciado Ramírez vino un martes que olía a lluvia. Era un hombre de traje gris, con el gesto sobrio de quien trae malas noticias empaquetadas en palabras precisas. Entró como entra una noticia que no pide permiso, con pasos entendidos y la formalidad intacta. Marcos estaba en la sala, con la corbata floja, dispuesto a escuchar. Yo estaba en la cocina, con el sonido de las cucharas metálicas y el agua que corría como si nada. Cuando el licenciado se acercó, noté que su voz tenía la textura de una página doblada. Palabras que se sostienen, pero que dejan un pliegue. Señora, dirigiéndose a mí, lamento mucho la noticia. Doña Rosa ha fallecido. La frase cayó como una campana en una iglesia vacía. No pasó por mi cuerpo como un trueno, sino como una nota sostenida que no terminaba de sonar. Por un segundo pensé que lo diría, y todo seguiría igual. La reforma, la promesa, el hueco. Pero lo que siguió fue otra cosa. Marcos no me miró. Su mirada se quedó en el suelo, en los dedos que revolvían la taza. Escuché palabras burocráticas: testamento, última voluntad, lectura de documentos. Palabras que, en ese momento, fueron alentadoras para él y excluyentes para mí. Me dijeron que no podía presentarme en la lectura del testamento. Había disposiciones legales, diligencias que exigían prudencia. No lo llamaron rechazo, lo llamaron trámite. Sentí como una puerta se cerraba con la suavidad de una completitud. Es por el proceso, repitieron. Y yo, que por años me había sentido incapaz por una falta que creía física, ahora me sentía empujada fuera de un derecho básico, el acceso a la vida de quien me había dado un lugar por años, a pesar de ser su nuera. Me dolió tanto el empujón, que la incredulidad se transformó en una rabia fría, esa que no nos deja llorar, porque no tiene tiempo para eso. Esa tarde, no pude ignorar el primer fósforo de duda que el licenciado encendió en mí. Si no era bienvenida en la lectura, ¿qué otros rincones me estaban vedados? ¿Qué mentiras tenía frente a la cara, mientras yo me empeñaba en aceptar culpas internas? Fue la primera vez que pensé en abrir su despacho. Marcos trabajaba en un pequeño despacho en el centro. Era un lugar de madera, con un reloj que marcaba las horas como si fueran un juramento. Entré esa noche con la excusa de recoger unos papeles que necesitábamos para la declaración de herencia. Él estaba fuera. La puerta que tantas veces había pasado sin que yo reparara en cómo estaba seguro, hoy crujió distinto al abrirla. Había olor a cuero viejo, a libros y a café que alguien se había tomado el trabajo de limpiar para que todo pareciera correcto. Abrí un cajón buscando unos documentos, y lo encontré prácticamente por casualidad. Una pequeña caja metálica con llaves. No eran las llaves de casa, eran llaves de pueblo, llaves que no encajaban en las puertas que abríamos, llaves de algo ajeno. Las palpé con las manos, y noté una sensación opaca en la garganta. No eran muchas, una llave larga, otra pequeña con un llavero que llevaba un número, junto a ellas, sobres doblados. La caja tenía una etiqueta con una dirección: Villa Esperanza, calle del Olivo número 7. Supuse enseguida, con un instinto tan infantil como urgente, que eran para la famosa reforma. Lo que había dentro de ese cajón transformó mi miedo en furia. No era solo la existencia de las llaves, era la manera en que todo parecía dispuesto para que yo nunca pudiera entrar. Encontré, además de las llaves, un archivador pequeño, con pestañas y papeles organizados por meses. Al abrirlo, me topé con recibos y facturas que a simple vista lucían como comprobantes de obras, compras de materiales, pagos a albañiles. Pero había algo en esos papeles que no cuadraba. Nombres repetidos, fechas que se cruzaban, cantidades que parecían hechas para la apariencia. Revisé con manos que temblaban y me detuve en una nota doblada, escrita a mano. La letra no era la de Marcos, era más temblorosa, más apurada, como de quien anota una cosa importante para que nadie la olvide. Al abrirla, leí casi sin querer creerlo. Se le acabó la medicina, otra vez. Esas palabras, simples, desplegaron una cartografía de posibilidades que me hicieron marearme. Medicina. ¿Qué medicina? ¿Para quién? En mi cabeza, la palabra invocó imágenes que me negué a aceptar al mismo tiempo que las pensaba. La imagen de una mujer mayor, encerrada, a la que se le administraba o se le retiraba remedios. La imagen de cómplices que justifican su acción con la palabra cuidado. Se me vinieron a la mente todas las veces que me contaron que doña Rosa estaba en obras, que necesitaba muchas cosas, que él la estuvo ayudando. Era fácil convertir el silencio ajeno en relato de bondad, pero la nota, esa frase menor, abrió la sospecha. Tomé una foto de la nota con el móvil sin pensar mucho en los protocolos de prueba.
Mi pulso latía en la garganta. Sentí por primera vez que no podía callar lo que mi intuición empezaba a atar con hechos. Busqué más. Entre las páginas había facturas que parecían confeccionadas a propósito, empresas con nombres parecidos a las reales, totales que no se correspondían con la calidad de los materiales que alguien me había descrito, fechas en las que supuestamente habían comprado arena y ladrillos en días en que yo sé que hacía años que no llovía, pequeñas mentiras contadas con números. Aparecieron también fotos. No eran muchas, pero lo suficiente como para hacer latir lo que quedaba de inocencia. Una imagen en la que vi a Marcos junto a una mujer que no era yo, con los ojos de ambos pegados al lente, y un niño con el cabello oscuro que sostenía un juguete entre sus manos. No fue una visión clara de la escena, sino un recorte de una vida que no era la mía. Cerré el archivador como quien tapa una herida para evitar que la sangre salga, pero la sangre, metafóricamente, ya corría en mi cabeza. No hay nombres en ese cajón que me dieran la respuesta completa, había indicios. Las piezas empezaban a encajar con la exactitud de una maqueta, llaves para entrar a una casa que me habían vedado, recibos que pretendían legitimar una reforma inexistente, una nota sobre medicina que sugería manipulación y una foto con una mujer y un niño que se llamaban a otra vida. Todo aquello se descolgaba frente a mí con la suavidad de una mentiza bien enseñada. Sentí entonces que mi dolor por no haber sido madre adquiría otra tonalidad. Ya no era solo una herida íntima, era la sombra de un engaño que me había quitado también el derecho a saber. No tengo el recuerdo pulcro del momento en que tomé la decisión de ir al pueblo. Fue menos una decisión y más un empujón del instinto. Guardé el archivador en mi bolso como quien guarda una prueba. Cerré la caja con las llaves y salí al pasillo con la cabeza llena de preguntas que querían convertirse en acciones. Antes de marcharme, miré alrededor del despacho como quien entra a un territorio ajeno. Cuadros en la pared que relataban viajes que nunca hice, libros con dedicatorias invisibles, el reloj que seguía su tic-tac indolente. Todo era un escenario perfecto para la impostura. Esa noche no pude dormir. Las horas se alargaron como una cinta. Creo que por primera vez en mucho tiempo dejé de pensar solo en lo que me faltaba, y empecé a preguntarme por lo que me habían ocultado. La rabia se mezcló con una claridad inclemente. No podía dejar que el silencio me volviera a anestesiar. Tenía que saber qué había en Villa Esperanza. Antes de salir al día siguiente, hice algo que parecía sensato, pero que después comprendí que también era temerario. Llamé al licenciado Ramírez. Le conté, con una voz que trataba de mantener la compostura, que había encontrado unas llaves y unos papeles en el despacho de Marcos. No dije mucho más, porque no sabía cuánto podía decir sin arruinar una investigación. Le pedí que por favor me asesorara. Su respuesta fue breve y, por primera vez, respetuosa en un sentido diferente. Si hay indicios de manipulación o apropiación indebida, hay que actuar con cautela. No haga nada que comprometa la evidencia. Hablemos mañana. Esa conversación me dio permiso para moverme, para dejar de ser solamente la mujer que lloraba por creer que era estéril. Me sentí, por un instante, con una agencia que me había esquivado por años. La imagen de doña Rosa, esa mujer mayor que yo había amado en las pocas conversaciones que tuve con ella, la que me regaló una receta de tarta de manzana la primera vez que la visité, dejó de ser una figura lejana. La convertí en alguien a quien podría devolver la voz. Mientras empacaba cosas para el viaje, recordé el primer día que conocí a doña Rosa. Habíamos ido al pueblo por la boda de una prima lejana. Ella llegó en un vestido floreado y unas manos que olían a jabón casero. Me sostuvo la cara con ternura, me dijo que algún día tendría nietos y me ofreció una silla más. Esos recuerdos me perforaron. ¿Cómo podía alguien convertir a una mujer así en un silencio impuesto? Me sentí traicionada no solo por Marcos, sino por esa red de apariencias que había construido un relato de amor que no lo era. Conduje hasta la policía local al amanecer, no para denunciar aún, sino para pedir orientación. La agente que me atendió, una mujer con los ojos en las manos por la experiencia, me escuchó con atención y sugirió prudencia. Si va a entrar a una propiedad privada sin una orden, puede complicarse. Pero sí, con esas pruebas se puede iniciar una investigación. ¿Tiene el archivador? Le dije que sí, y al colgar, supe que necesitaba a alguien que pudiera traducir sospechas en acciones legítimas. Llamé de nuevo al licenciado y le expliqué que prefería contar con apoyo legal antes de dar cualquier paso que pudiera ser señalado en mi contra. Mientras esperaba su respuesta, me senté en el coche, miré las llaves y las piezas de papel que se asomaban de mi bolso. Sentí la urgencia de quien, después de años de luto propio, decide no seguir enterrando su voz. Pensé en mis lágrimas por la estéril que me nombré, en la manera en que esas lágrimas habían servido como colchón para la mentira de otro.
Me prometí a mí misma que si encontrábamos algo, lo haría visible, no para humillar a nadie, sino para reparar, al menos, una injusticia. El licenciando me pidió que no actuara sola. Me habló de pasos, de cómo preservar pruebas, de solicitar visitas técnicas, de pedir comprobantes formales de obras. Pero también me dijo algo que me encendió. Si usted tiene la convicción de que hay una persona vulnerable allí, el principio de precaución nos autoriza a actuar con rapidez. No hable con nadie más. Yo gestionaré la vía jurídica, y si hace falta, la policía acompañará. Esa promesa fue el candil para la noche que venía. No era una garantía absoluta de éxito, pero era algo más que silencio. Cerré el coche y miré las llaves otra vez. No eran solo metal, eran la posibilidad de abrir una puerta que me habían negado, y con ello, encontrar la verdad. Sentí miedo. Sentí también, por primera vez en mucho tiempo, una certeza que no había conocido. La certeza de que mis lágrimas no eran la medida de mi valor. Eran la señal de que algo debía cambiar. Aún así, mientras conducía hacia Villa Esperanza, mi cabeza no dejaba de circunnavegar aquello que me dolía en lo más íntimo, la herida de la maternidad imaginada que se me negó. Y esa herida, esa creencia de ser estéril, se presentaba ahora como una pieza del rompecabezas. Él había logrado que creyera en una incapacidad mía, mientras escondía la posibilidad de otra vida. Pensé en Bruno, en esa foto en la que un niño sostenía un juguete, y una sensación de traición me atravesó. Si Marcos tenía otro hijo, se había construido una vida paralela, que otras verdades me habían sido hurtadas. El camino hasta Villa Esperanza fue más largo de lo que imaginé. Las casas pasaban, los olivos en las cunetas y el olor a tierra removida olieron a una pequeña promesa de sitio donde la verdad podía ser hallada. Aparqué frente a la calle del Olivo número 7 con las llaves pesando en mi mano. Miré la fachada. No había andamios, no había polvo ni cajas apiladas. Todo lucía ordenado. Esa calma aparente me encogió el estómago. Si la reforma era una mentira, lo que vería al abrir la puerta podría confirmarlo o desmoronarme de manera definitiva. Apoyé la llave en la cerradura con la respiración contenida. Un ruido pequeño, un clic, que se volvió a mí como un desafío. Abrí la puerta y el primer olor que llegó fue el de la limpieza, no del abandono. Había plantas arregladas, ropa tendida en un patio lateral, el sonido de una radio a lo lejos. No era la casa que yo esperaba, no era la ruina que me retrataron, era una casa habitada. Lo que vi al entrar me dejó sin aliento. Lo que vi al entrar me dejó sin aliento. No porque hubiera una escena escandalosa, sino porque la casa que me habían descrito como un escombro era un hogar con vida, cortinas limpias, manteles bien doblados, plantas que respiraban en la ventana y una mesa con un mantel de cuadros donde reposaban 2 tazas de té ya frías. El aire olía a jabón y a pan recién hecho, no a abandono. Por un segundo pensé que me habían engañado incluso en cómo debía sentir la traición. La soledad que me habían vendido parecía un montaje. Avancé por el pasillo con el archivador apretado contra el pecho, las llaves en el bolsillo pesando como si fueran vergüenzas que yo no debía llevar. Al doblar hacia la cocina, una voz de mujer, grave y segura, me detuvo. ¿Buscas a alguien?, preguntó desde la puerta del patio una señora de cabello recogido en un moño apretado, con manos de labrar la tierra y unos ojos que lo habían visto todo. Era doña Teresa, la vecina, exactamente como la había imaginado, discreta, con esa forma de hablar que lleva siglos en el pueblo. Me miró con curiosidad y cuando vio las llaves y el archivador, su rostro cambió. Fue como si la pieza que necesitaba encajar hubiera sido colocada en su sitio. ¿Eres la nuera de Marcos?, me preguntó. Dije que sí. Suspiró y por un momento el pueblo entero pareció entrar conmigo. Se sentó frente a la mesa, cruzó las manos y me dijo sin rodeos: venía observándolo hace tiempo. No es fácil decir la niña. Aquí nada es lo que parece. Hablamos durante lo que a mí me parecieron horas, aunque fueron minutos cargados de una intensidad que me sacudió. Doña Teresa me contó lo que ya intuía: visitas raras en horarios extraños, bolsas que aparecían en la puerta, a veces de noche, a veces de madrugada, la mirada esquiva de Marcos cuando pasaba por delante de su casa, la presencia de una mujer que entraba y salía con discreción. No me dijo que sabía todo, me ofreció fragmentos, indicios, el mapa que confirma lo que una sospecha apenas atina a señalar. Ella la cuidaba, dijo hablando de doña Rosa, pero no como uno cuida por cariño. La mantenían controlada, no la dejaban salir sola. A veces la veía sentada en la ventana y su mirada era la de quien espera permiso para respirar. La voz de doña Teresa se quebró apenas. No vi en su relato la intención de humillar ni de sacar un titular.
Sentí la honestidad de una mujer que había observado y que ahora entregaba su testimonio como quien comparte una cura amarga. Con su permiso, recorrí la casa. Había pequeñas evidencias de una vida allí. Una bata colgada en el respaldo de una silla, una monedita en el cajón del costurero, una libreta con recetas en que la tinta había respetado la letra temblorosa de alguien mayor. Llegué a una habitación pequeña, con una cama hecha con esmero. Sobre la mesita de noche había un cuaderno, de tapas gastadas, sujeto por una banda elástica. Lo tomé con las manos que aún olían a café del viaje, como quien arrastra una reliquia a la luz. Cuando lo abrí, el olor a papel viejo me golpeó con una ternura dolorosa. Las páginas estaban llenas de entradas cortas, frases que se repetían y algunas pequeñas listas. Medicinas, horas, nombres. No eran prosa elaborada, eran la escritura cotidiana de una mujer que registraba su vida para no perderla. Leí por encima al principio, buscando un dato objetivo, y luego me detuve en pasajes que al principio parecían inocentes, y que, al regresar a casa con el archivador en el bolso, entendí en toda su dimensión. Había notas como «No me traen hoy la medicación» o «Me siento mareada», que a mis ojos de entonces parecían llamamientos de ayuda. En otras páginas encontré anotaciones que hablaban de visitas que no se concretaban y de la sensación de que alguien decidía por ella. No quiero reproducir esas líneas como si fueran pruebas por sí mismas, pero sí puedo decir que la acumulación de ese cuaderno era una voz que pedía ser escuchada. Cada frase era una pequeña grieta en el relato del cuidado. Mientras leía, mi pulso se aceleró. Pensé en la nota que había encontrado en el archivador. Se le acabó la medicina otra vez. Aquella frase ya no era un garabato, era parte de un patrón que señalaba una estrategia de control. Negar, retrasar o sustituir medicación para mantener a una persona dependiente. O al menos así lo interpreté en mi cabeza con la angustia de quien quiere hallar coherencia. No tardé en darme cuenta de que también había fotos. No estaban en un álbum pulcro, estaban clavadas con alfileres en una pared, mezcladas con recortes y notas. Al acercarme, vi con claridad la imagen que me había estremecido en el archivador. Marcos, sonriente, con una mujer que no era yo, y un niño de cabello oscuro que jugaba con una pelota. En otra fotografía, el niño aparecía en brazos de la mujer, y a su lado, en una mesa, había juguetes y una silla baja. Las fotos dejaban poca sombra a la hipótesis de una vida compartida. Me detuve frente a ellas y sentí una mezcla extraña. Rabia, pena por el niño que no sabía, dolor por la mujer mayor que había sido reducida al silencio, y una voluntad ardiente de no permitir que esa historia quedara así. Tomé fotos con el móvil, con la torpeza de quien teme olvidar al volver después en el calvario de la burocracia. Guardé las imágenes en la carpeta del caso como quien mete objetos preciosos en una caja fuerte. Antes de marchar, doña Teresa me llevó al corral y, entre almendros, me señaló una puerta trasera por la que, según ella, habían entrado varias veces visitantes que nadie anunciaba. Me dio nombres de quienes podían saber más: el panadero, la farmacéutica, la chica de la tienda. Me entregó un acto de fe al decirme: si necesitas testigos, yo hablaré. No prometió milagros, prometió presencia. Volví al coche con la sensación de que había tocado un tejido que entorpecía algo mucho mayor que mi dolor por la maternidad. En el trayecto de regreso llamé al licenciado Ramírez. Le informé en detalle de lo que había visto y de la existencia del cuaderno. Él escuchó, calculó y dijo la palabra que necesitaba oír: actuemos. Me pidió que no hiciera públicas las imágenes, que no confrontara a nadie por mi cuenta. Y organizó una visita coordinada con la policía local para la mañana siguiente. La prudencia legal me sonó, en ese instante, como la mejor arma. Esa noche no dormí. Pensé en doña Rosa con su bata, con sus recetas y con sus frases escritas en páginas amarillas. Pensé en el niño de las fotos. ¿Qué sabía él de todo esto? ¿Qué vida llevaba? ¿Había pasado hambre? ¿O solamente ausencia? Me imaginé con una ternura que me sorprendió a ese niño leyendo un libro en una mesa que algún día quisiera poner en la biblioteca que imaginé. La biblioteca Doña Rosa. Cuando todo esto acabara bien. Esa idea, que nació como un capricho, se fue convirtiendo en una promesa.
A la mañana siguiente, cuando la patrulla de la policía llegó y el licenciado presentó las pruebas preliminares, hubo un movimiento que me hizo sentir sostenida. No era la certeza total, pero sí la sensación de que ya no caminaría sola por la oscuridad de las dudas. La policía solicitó una orden de entrada y procedió a la inspección técnica. Yo les entregué el archivador, las fotos y el cuaderno. Me pidieron que esperara en la oficina del pueblo mientras realizaban la diligencia. No era cómodo, pero al menos era evidente que ahora había alguien que traduciría mis sospechas en acciones. En paralelo, el licenciado gestionó una citación para interrogar a varias personas y requirió explicaciones formales sobre los supuestos trabajos de reforma. Cuando recibimos las primeras respuestas administrativas, lo que creíamos se confirmó. Muchas facturas eran inconsistentes. Proveedores con nombres extraños no aparecían como entidades reales. Algunas empresas no tenían registro en los periodos alegados. Fueron indicios técnicos que, sumados a los testimonios, empezaron a construir una acusación coherente. En los días que siguieron, me encontré viviendo una doble vida. Por un lado, la cotidianidad doméstica con su ritmo de facturas y compras. Por otro, el engranaje de la investigación que no me dejaba tiempo para el duelo íntimo que había cultivado durante años. En las reuniones con el licenciado, con la policía y luego con la fiscalía, repuse la narración una y otra vez. Hubo momentos en que mi voz se quebró, hubo otros en que tuve que sostener la calma para que las palabras salieran limpias, ordenadas, precisas. La sala de juicios no perdona los arranques. Aprendí a presentar los hechos como hechos, a no envolverlos en retórica. Antes del juicio hubo reuniones de mediación, que no prosperaron, y una estrategia clara: no exponer a doña Rosa más de lo necesario, proteger a posibles testigos vulnerables y presentar la evidencia documental que probara la falsedad de los recibos, la apropiación indebida de bienes y el abandono de una persona dependiente. El fiscal apuntó a varios delitos: falsificación documental, estafa en concurso con apropiación indebida y, en lo que a mí más me pesaba, el delito de abandono de persona en situación de vulnerabilidad. No era venganza lo que buscábamos, era justicia. Poco antes del allanamiento, Marcos aunaba su mirada de culpable con la de víctima. No intentó esconderse. Lo recuerdo en la sala de su despacho, con la corbata deshecha, mirando el paisaje urbano como si la ciudad tuviera la culpa de sus actos. Cuando lo arrestaron, en la casa que en el pueblo llamaban Nuevo Amanecer, un chalet con un jardín prolijo que parecía diseñado para mostrar éxito, su cara mezcló sorpresa, enojo y la sensación de que todo le había estallado. No hubo violencia física. La policía obedeció los protocolos. Marcos fue acompañado fuera por agentes que dieron lectura de sus derechos. La sensación fue extraña. No pude llorar con la teatralidad que había imaginado. En mi interior se abrió un compás de silencio que era una forma de supervivencia. Tras la detención, el nombre de Vera emergió con la misma fuerza que una marea que arrastra todo lo que se encuentra a su paso. Ella apareció en el procedimiento como la mujer de las fotografías y con el tiempo como la madre del pequeño Bruno. Las primeras entrevistas con la policía la mostraron temblorosa, asustada y con un argumento que no la exculpaba ni la condenaba por completo. Decía haber sido engañada, haber creído que Marcos la ayudaba, que compartían una relación, que no sabía hasta qué punto su pareja había manipulado documentación o a la anciana. Sus palabras, por más que despertaran reproche en mí, no me permitieron convertirla en villana absoluta. La complejidad humana no se deja reducir a un solo papel en el teatro del delito. En el juicio la sala estuvo llena más por curiosidad del pueblo que por simple interés mediático. No era un caso que se olvidara fácil. Entre las bancadas, familias enteras, vecinas y amigos de doña Rosa ocuparon asientos, algunos con lágrimas contenidas. Doña Teresa presentó declaración. Su voz, clara y testigo, narró lo que había visto con la paciencia de quien había interpretado las señales. La perito documentó las inconsistencias en las facturas. El policía responsable relató los registros y la cadena de custodia del archivador y las fotografías. La fiscalía fue dejando el hilo sobre la mesa, con la claridad de quien arma una trenza. Cada elemento encajaba. Cuando me tocó testificar, fui al estrado con la sensación de que hacía años esperaba ese momento, cuando lloraba en la cocina creyéndome estéril. Dije lo que supe, conté mi percepción de la manipulación. Describí el hallazgo del archivador y de la nota sobre la medicina. Evité dramatizar. Preferí ser una narradora metódica de lo que había sido mi vida hasta ese momento. Hablé del cuaderno de doña Rosa y de la pared de fotos. Comprendí en ese instante que mi dolor íntimo se había convertido en una herramienta de denuncia para reparar algo que iba más allá de mí. Se escucharon testimonios de Vera.
y en un acto de honestidad que no esperaba, ella habló de su confusión, de la imposibilidad de imaginar el plan completo, de la contradicción entre lo que sentía por Marcos y lo que veía en las imágenes. El niño, Bruno, no fue expuesto. Hubo líneas de protección, y la fiscal pidió que se preservara su identidad. Aún así, escuché cómo su nombre resonaba en la sala como la evidencia de otra vida que había sido ocultada. El juicio duró días. Hubo momentos en que sentí que se estaba midiendo cada latido mío. Los fiscales sacaban documentos, los peritos explicaban cómo habían detectado la manipulación de numeraciones, fechas y empresas ficticias. Los testigos corroboraban patrones de aislamiento. La defensa intentó relativizar y presentó una versión en la que Marcos era el gestor de la casa y que todas las acciones tenían una justificación administrativa. Pero la fuerza acumulada de la evidencia fue mayor. Cuando el juez leyó la sentencia, sentí el mundo comprimirse y luego abrirse. Marcos fue declarado culpable de falsificación de documento y apropiación indebida. Además, fue condenado por abandonar a una persona en situación de dependencia. La pena no llenó el vacío emocional que llevaba dentro, pero fue un reconocimiento legal de que las acciones que me afectaron a mí y que dañaron a doña Rosa eran delito. La resolución incluyó la reversión del testamento. La propiedad de Villa Esperanza, que había sido pretendida por la familia de Marcos mediante documentos irregulares, fue restaurada como bien sujeto a investigación y eventualmente pasó a manos de la reparación. No se trató únicamente de dinero o de ladrillos, sino de devolver un lugar que había sido usado como herramienta de silencio. Con la sentencia empezó un proceso de reparación. Decidí que no quería que la casa fuera un símbolo de lo que había ocurrido, sino de lo que debía sanarse. Con el apoyo de la comunidad y de organizaciones locales, planificamos la remodelación ética de la casa. Arreglamos goteras, pintamos las habitaciones con colores cálidos, recuperamos objetos que evocaban la presencia de doña Rosa. El objetivo fue transformar la casa de Villa Esperanza en un espacio vivo, accesible y protector. Entre las muchas iniciativas, nació la idea de crear una biblioteca en el salón principal y dedicarla a la memoria de doña Rosa. La biblioteca Doña Rosa no fue un acto simbólico vacío, fue una respuesta práctica y emotiva. Organizamos campañas de donación de libros, anteriormente conservados en casas de vecinos. Hubo jornadas de lectura para niños del pueblo y de los alrededores, con mesas redondas sobre la importancia de la memoria y el cuidado de las personas mayores. La inauguración fue un día en que el pueblo se reunió como para reparar. Vi a niños abrir libros con manos curiosas, a mujeres mayores husmeando en anaqueles, a voluntarios que habían trabajado para acondicionar el mobiliario. Colocamos una placa discreta con el nombre de doña Rosa y una frase que elegí con cuidado: para quienes merecen ser escuchados. No era una consigna triunfal, era una promesa de escucha. En los meses de restauración empecé a reconstruirme también a mí. La herida por la maternidad imaginada seguía presente, pero la dinámica cambió. Ya no era una condena que me definiera, sino un territorio donde podía caminar con decisión. Fue un proceso de acompañamiento psicológico, de conversaciones con amigas y también de un compromiso social. Colaboré con grupos que trabajan con víctimas de abuso y control coercitivo. Aprendí a identificar señales, a acompañar y a no cosificar el sufrimiento ajeno como si fuera una lección moral. Una tarde, en la biblioteca ya funcionando, me senté en una butaca a observar. Un niño hojeaba un libro sobre estrellas, una mujer mayor recitaba una receta a otra, una adolescente estaba absorta en una novela. Sentí que algo en mí se deshacía y se rehacía. Recordé mis lágrimas iniciales por creerme estéril, aquellas lágrimas que tantas veces me acompañaron en silencio, ahora tenían otra textura. No eran menos dolorosas, pero habían dejado de ser el contorno único de mi identidad. Habían sido, además, la chispa que encendió una búsqueda que devolvió voz a quien la había perdido. No puedo decir que la reparación fue total. Hay días en los que la ausencia pesa y otros en los que la memoria aparece en colores cálidos. Pero hay una continuidad. La justicia material se dio en la reversión del testamento y en la oficialización de la biblioteca Doña Rosa. La justicia humana se dio en la construcción de lazos que antes estaban rotos. Vi a Vera reinsertarse con apoyo sociofamiliar, a Bruno comenzar la escuela en el pueblo con un equipo que protegía su identidad y le ofrecía contención. Nadie ganó una celebración. Todos, de algún modo, empezamos a recomponer las piezas. En este camino hubo conversaciones difíciles.
Hablé con Marcos en la audiencia de medidas civiles, donde se fijaron responsabilidades económicas y la restitución de ciertos bienes. Él intentó justificar sus actos con la retórica del gestor agobiado. Yo no busqué el linchamiento, sino la rendición de cuentas. En su despedida, cuando lo llevaron, no vi rabia descontrolada, sino la incógnita de alguien cuyo volumen moral se había reducido a acto legal. Me fui sabiendo que la sentencia no iba a devolver años, ni restaurar la confianza robada, pero que al menos había una frontera clara entre lo permitido y lo delictivo. A veces me pregunto qué hubiese ocurrido si años atrás hubiera dejado de creer que la ausencia de hijos era una condena mía. Esa creencia me amordazó y me hizo aceptar excusas. Sin embargo, me resisto a caer en la trampa de la autocondenación eterna. Sufrí, sí, y reconozco esa vulnerabilidad. Pero ese sufrimiento también me dotó de una sensibilidad que ahora puedo volcar en las personas que necesitan apoyo. Hubo un día, durante la inauguración de la biblioteca, en que una madre joven se me acercó y me dijo: «He pasado esto por vergüenza». La escuché, la abracé, y al hacerlo, sentí que la historia que viví servía de puente. Al mirar atrás, veo una trayectoria que va de la oscuridad a la claridad, pero no en líneas rectas. La transformación fue caprichosa y exigente. Hubo noches de insomnio y días de actos administrativos, reuniones con trabajadores sociales, la firma de documentos, la elección de estanterías y la compra de una lámpara antigua que heredamos del salón. Hubo rituales pequeños que me sirvieron para sanar: leer en voz alta en la biblioteca, preparar té para las voluntarias, armar paquetes con libros para las escuelas de pueblos cercanos. La biblioteca fue también un lugar para recuperar historias. Encontré en las páginas de los cuadernos de Doña Rosa recetas que probé una y otra vez, su tarta de manzana, que ahora compartimos en tardes comunitarias, su manera de anotar los cumpleaños en pequeñas tarjetas, su costumbre de dejar flores en el alféizar. Restaurar lo doméstico fue parte de la reparación. No todo es ley, parte del cuidado llega por la repetición de actos simples. Hubo reconocimiento público. En el ayuntamiento organizaron un pequeño acto en el que explicaron parte del proceso de restitución. No hice discursos grandilocuentes, preferí dejar que hablasen quienes trabajaron en la investigación, y dejarme mirar por aquellos que se habían involucrado. Fue un reconocimiento colectivo, la sensación de que cuando una comunidad toma la decisión de proteger a sus miembros, algo cambia. Con el tiempo, mi identidad dejó de orbitar exclusivamente alrededor de esa palabra, estéril, que una vez me definió en el espejo. Esa palabra, que es ahora una confesión que comparto con franqueza, se transformó en un fragmento de una biografía más amplia. Aprendí que la maternidad es una posibilidad entre muchas otras formas de construir sentido, y que ser madre no define la totalidad del valor de una persona. Eso no anula el dolor, pero lo inserta en un relato donde hay espacio para la reparación, la acción y la solidaridad. Aún así, no puedo disolver la contradicción que me atravesó cuando supe que él sí había tenido un hijo. Sentí una herida moral. ¿Cómo alguien puede negarte la posibilidad de una vida en común mientras construye otra? Sentí vergüenza por los años en que me castigué sin saber, y al mismo tiempo una extraña gratitud porque ese dolor me empujó a descubrir la verdad. Fue una verdad que, aunque dura, devolvió justicia a una mujer mayor y restituyó un lugar que había sido convertido en instrumento de control. La historia no terminó con la sentencia, ni con la inauguración de la biblioteca. Continuó con la tarea lenta de mantener un espacio que funcionara y con mi propia reconstrucción. Fui aprendiendo a poner límites, a confiar con prudencia, a no confundir silencio con paz. Me sumé a redes de apoyo para mujeres y comencé a dar charlas sobre control coercitivo y señales tempranas. No me convertí en una experta, ni siquiera en una guía perfecta. Me convertí en alguien que comparte su experiencia para que otras personas no tengan que repetirla en soledad. Un día, alguien me preguntó: «Si pudieras volver atrás, ¿harías todo lo mismo?». Pensé largamente y respondí: «Haría muchas cosas distintas, y sin embargo, no cambiaría haber perseguido la verdad». La búsqueda me costó mucho, pero también devolvió dignidad a una mujer que no pudo hablar por sí misma. Me dio además la oportunidad de transformar lágrimas en acción. Es un balance imperfecto, pero real. En el último tramo, la biblioteca Doña Rosa se llenó de vida cotidiana: meriendas infantiles, talleres de escritura, encuentros de mayores y pequeñas exposiciones de fotos antiguas del pueblo. La casa dejó de ser el símbolo de un crimen y pasó a ser un centro de encuentros. Vi a niños aprender a leer, a adolescentes ensayar obras de teatro, a mujeres mayores enseñar a tejer. Son escenas que, de algún modo, curan. No borran la herida, pero la llenan de otras cosas,
comunidad, utilidad, memoria. Cierro esta parte de mi vida con la conciencia de que el dolor me habitó y me enseñó algo esencial, que la verdad no siempre llega por sí misma. A veces hay que buscarla con manos firmes y con la ayuda de otros. Las lágrimas que derramé creyéndome estéril fueron sinceras y legítimas, y ahora las sostengo como una evidencia de mi humanidad, no como una cadena que me inmoviliza. Las transformé en una energía que empujó a la justicia, que devolvió dignidad y que creó un espacio para la infancia y para la memoria. Si esta historia te ha tocado, si conoces a alguien que necesita escuchar algo parecido, o si quieres compartir desde qué ciudad me lees, por favor deja un comentario y suscríbete al canal para que podamos seguir acercando historias que importan. Y si conoces a alguien que esté pasando por una situación de control o aislamiento, recuérdale que pedir ayuda es un acto de valentía. Gracias por acompañarme hasta aquí. Compartir esto no fue sencillo, pero si mi voz puede ser puente para alguien, habrá valido la pena. Comparte esta historia. Suscríbete si quieres que sigamos hablando de justicia, reparación y cómo transformar el dolor en acción.